Mi nombre es Dania Ayala. Yo vengo a hablarles acerca de un hecho muy importante que ocurrió hace muchos años en nuestro país, Honduras. Este es el periodo colonial. Eh, el periodo colonial abarca de cuando la llegada de los españoles a nuestro país, cuando ellos llegaron en el siglo XVI. Este marcó el inicio de una nueva era que tuvo un profundo impacto en nuestra cultura, en nuestra historia y en la sociedad de nuestro país. El periodo colonial fue parte del virreinato de España y experimentó una serie de transformaciones y eventos importantes. Eventos importantes desde la búsqueda de riquezas, especialmente del oro y la plata, con el fin de ellos obtener los beneficios que nuestro país tenía. Ellos fundaron ciudades, realizaron extracción y explotación de toda la región, crearon un sistema de encomiendas, crearon también lo que es nueva religión para los indígenas. A continuación vamos a conocer un poco más, pero antes quiero hablar acerca de cuándo inicia esto de que cuándo empiezan a conocer nuestro país. Fue en 1502, cuando Cristóbal Colón llegó a tierras hondureñas. En este viaje, él exploró la costa norte de Honduras, aunque quiero recalcar que no estableció una colonia permanente, pero a medida de que estuvo el descubrimiento de Honduras como tal, conocieron las riquezas que nuestro país tenía, conocieron los beneficios que ellos podían obtener. Entonces luego vino lo que era la conquista, una conquista donde hubo lucha por parte de los indígenas. Ellos luchaban porque no les arrebataran lo que era de ellos, pero al final de cuentas, siempre ellos salieron ganando y terminaron colonizando Honduras. La colonización empieza desde 1524. Con la colonización, ellos fundaron ciudades. Empezaron fundando la ciudad de Trujillo como la primera capital de Honduras. Esto lo hicieron en 1525. Luego fundaron San Pedro Sula en 1536, perdón. Luego fundaron lo que es Comayagua en 1537. Fundaron Tegucigalpa en 1578. ¿Por qué fundaban estas ciudades ellos? Lo hacían como por tener más autoridad en el país, como por ellos abarcar todas las zonas, como por mandar más las cuestiones de nuestro país. Por eso comenzaron ellos la colonización con lo que es la fundación de las ciudades, que ya mencioné, y fundaron muchas más. Pero aquí les menciono algunas. También desarrollaron lo que es actividades agrícolas. Las actividades agrícolas donde los indígenas producían sembraban lo que era caña de azúcar, como podemos observar en la imagen, también lo que era el algodón. También ellos utilizaban otras formas agrícolas, también el tabaco y muchas otras cosas que podían ellos desarrollar en lo que eran las actividades agrícolas. También ellos se desarrolló la cría de ganado, y lo más importante que ellos tenían, los principales beneficios era la exportación del oro y la plata. A lo que ellos querían llegar realmente era a exportar el oro y la plata de nuestro país. Y fue lo que en sí ha hecho de que estos países el día de ahora sean desarrollados, porque se llevaron toda la riqueza de nuestro país. Los indígenas no sabían de qué tanto valor tenían estos recursos minerales que ellos exportaban. Y déjenme decirles que para la exportación de estos recursos utilizaban a lo que eran los mismos indígenas. Los utilizaban a partir de un sistema de encomienda, como lo mencionaba al inicio. Este sistema de encomienda, ¿qué hacían con esto? Los españoles utilizaban la mano de obra indígena en un sistema de trabajo forzado, o sea, lo forzaban a trabajar. Y no crean que por un salario. Lo forzaban a trabajar, incluso los hacían pagar impuestos. Pagando impuestos de las actividades agrícolas que ellos sembraban, maíz y lo demás que ellos cultivaban, entonces ellos pagaban con esto que ellos cultivaban también. Este sistema de encomiendas, los indígenas, ellos estaban obligados principalmente a trabajar para los encomenderos. Habían personas que se hacían llamar encomenderos. A cambio del trabajo que los indios les daban,
Ellos, los encomenderos, le brindaban la protección y evangelización, era lo único que hacían. Pero este sistema de encomienda se conoce también como un sistema de explotación y abusos hasta hacia los pueblos indígenas, como podemos observar aquí en esta imagen. Vemos el sufrimiento de los indígenas, cómo trabajaban duramente ellos para el bienestar de los españoles. Algo terrible, porque los tenían esclavizados con este sistema de encomiendas. Además, se hubieron misiones religiosas en el tiempo de la época colonial, donde estas personas hacían de que los indígenas aceptaran la fe católica como única religión, imponiéndoles su religión, sus costumbres. Eh, y bueno, fue algo como una religión impuesta, por decirlo así. También ya al final, cuando ya la época colonial fue ya creándose menos fuerte, o sea, haciéndose menos fuerte, fue porque la piratería y ataques extranjeros. Estos piratas se dieron cuenta de las riquezas que habían en nuestro país, entonces fue un objetivo de ellos venir a saquear las ciudades costeras y provocaban la inseguridad en la región. Entonces, con esto de la piratería y los ataques, entonces los españoles fueron como ya, o sea, ya ellos perdiendo fuerza, por decirlo así, porque ya iban provocando inseguridad en la región. Además, otro aspecto también importante de lo que ya fue lo que la fuerza, o sea, de que ya bajo la fuerza de lo que era la colonización, donde los colonizadores se sentían fuertes y se sentían dueños de nuestro país, fueron que hubieron en esa fecha enfermedades que fueron haciendo de que la población, enfermedades que hicieron un declive económico y una despoblación. Los indígenas morían. Entonces, estos indígenas, ya cuando ellos morían, entonces iba haciéndose menos población, disminuyendo fuerza de trabajo, lo que fue produciendo un declive económico. Y el declive económico también se produjo porque ya habían explotado, la mayor cantidad de minas. Entonces ya no contaba con muchas minas nuestro país, entonces ya esto ya ellos no les fue llamando mucho la atención porque ya habían obtenido muchos beneficios, ya no habían personas también que trabajaran mucho ya como lo hacían al inicio. Entonces esto fue haciendo de que ya los colonizadores se fueran retirando de nuestro país. Todo esto vino a producir que ellos fueran alejándose. En el siglo XVIII, Honduras siempre siguió siendo parte de la Capitanía General de Guatemala, pero ya en lo que es en el 15 de septiembre de 1821, Honduras y los demás países centroamericanos proclamaron su independencia. Fue allí cuando ya quedaron libres de los colonizadores, de cuando ya se sintieron ellos un país libre y soberano a la fecha, pero fueron muchos años que afectaron lo que fue la colonización y quienes más sufrieron, pues como ya pudimos ver, fueron los indígenas de esa fecha, porque lucharon contra ellos. Tantas cosas que sucedieron durante la colonización. Y ya como conclusión, puedo decir que el periodo colonial de Honduras dejó un legado duradero en nuestra cultura, en nuestra sociedad y en la economía del país. Además, que la influencia y las consecuencias de este periodo colonial son evidentes en la actualidad. Como podemos ver, somos un país que no contamos con muchos recursos, no tenemos con la explotación que hicieron de las minas. A este tiempo, si los colonizadores no hubiesen entrado en nuestro país, no se hubiesen exportado todas nuestras riquezas, fuéramos un país rico. Ahora, en cambio, ellos son un país rico. Entonces, como podemos ver, es evidente en la actualidad que somos un país pobre porque saquearon todas las riquezas que teníamos. También que la cultura hondureña es un resultado de mestizaje entre los colonizadores españoles, las comunidades indígenas y la población afrodescendiente. Nosotros somos mezcla de todas estas culturas que habían. Podemos ver que en nuestro país hay culturas de personas ya más, un color más negritas, como les decimos nosotros. Además, están lo que es los mestizos, que llaman españoles con indígenas. Vino a incurrir en muchas culturas.
Además, los patrones económicos y las desigualdades sociales originados durante la colonia siguen presentes en el país, lo que ha influido en los desafíos y en las dinámicas socioeconómicas actuales. Como podemos ver, siempre hay clases, clase baja, clase media, clase alta. Entonces, eso siempre permanece, los patrones económicos y la desigualdad, que siempre ven de menos a las personas o vemos de menos a las personas de bajos recursos económicos y a veces respetamos más a las personas que tienen más dinero. Bueno, en resumen, puedo decir que la época del periodo colonial en Honduras presentó un momento crucial en la historia de nuestro país. Con la llegada de los españoles y la posterior colonización, deja un legado cultural, económico y político que se refleja en la sociedad hondureña hoy en día. Eso es todo. Muchas gracias.